Saludos, soy Flora López Simarro, soy médico de familia y hoy les voy a hablar del impacto de los determinantes sociales en salud, sobre todo el impacto que tienen las enfermedades crónicas como es la diabetes. En primer lugar, vamos a definir qué son los determinantes sociales. Bueno, los determinantes sociales son todas aquellas condiciones con las que una persona nace, crece, vive, trabaja y envejece. Y además estas condicionantes tienen un impacto muy importante en salud y sobre todo en el desarrollo de enfermedades crónicas entre las que se encuentra la diabetes. Entre los determinantes sociales que tienen impacto en salud, los más importantes son el nivel socioeconómico de la persona, la educación, el vecindario y la comunidad en la que la persona vive, el acceso a la alimentación, el sistema sanitario al que tiene derecho esta persona y desde luego hay otros, muchos de estos son modificables, pero hay otros que no son modificables como es el sexo o género de la persona y la etnia o la raza de la misma. Hasta ahora los determinantes sociales habían pasado muy desapercibidos en las guías de práctica clínica, pero es verdad que en los últimos años se han retomado de una manera importante. Para los médicos de familia esto no es nada novedoso, porque el médico de familia es el profesional que mejor conoce al paciente, que sabe dónde está ubicado socialmente el paciente, que conoce a su familia, que conoce su situación laboral, su situación social, sus preocupaciones y los recursos que tiene para enfrentarse a las diferentes enfermedades crónicas. De alguna manera, para el médico de familia ya sabe que ante la misma patología la evolución va a ser muy diferente en función del contexto del paciente, de su edad, de su sexo, de sus características socioeconómicas y de su situación sociolaboral. Centrándonos en los determinantes sociales que tienen más impacto en las personas con diabetes, hablaremos de una manera un poco más extensa de lo que son la pobreza, el nivel educativo, el vecindario, la raza o la etnia y finalmente el impacto de sexo y género como un determinante importante en salud. Bueno, empezando por la pobreza, sabemos que aquellas personas más pobres son mucho más vulnerables, que las personas con un nivel económico mucho más bajo tienen mayor riesgo de sufrir diabetes y esto hay estudios que lo demuestran. Por ejemplo, un estudio en Noruega donde las personas que vivían en barrios más deprimidos en Oslo tenían un 60% mayor riesgo de sufrir diabetes que las personas con mayores recursos económicos, ¿no? Además sabemos que hay una relación bidireccional entre pobreza y salud, porque la pobreza engendra mala salud y la mala salud mantiene y de alguna manera perpetúa la pobreza. En segundo lugar, vamos a hablar del nivel educativo, que es verdad que nivel educativo y nivel socioeconómico van muy ligados, porque la educación permite a la persona tener mejores puestos de trabajo y con mayores recursos económicos. Y por otro lado sabemos que a menor nivel educativo los estilos de vida son mucho peores, las personas con un nivel educativo más bajo reconocen peor los síntomas para hacer un diagnóstico precoz de las enfermedades, tienen menor conciencia y conocen peor su enfermedad una vez ya diagnosticados y tienen menos recursos para enfrentarse a la patología. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el nivel educativo no solo es una fuente de mayores ingresos sanitarios, sino que es la herramienta que permite mejor educación en las personas. De la misma forma que habíamos dicho anteriormente que las personas con menor nivel socioeconómico tenían más riesgo de sufrir diabetes, ahora sabemos que también se sabe que las personas con un nivel educativo bajo tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar diabetes y además que tener mayor mortalidad y más complicaciones de la misma. En tercer lugar, vamos a hablar del vecindario o el barrio en el que una persona vive. En los últimos años se ha hablado mucho de que el código postal importa y es verdad. Los barrios que tienen mejor acceso, mejores zonas verdes, mayor número de gimnasios, mayores superficies o establecimientos de alimentación, hace que las personas tengan mejor acceso a estilos de vida más sanos, alimentación más saludable.
Los determinantes de salud están muy relacionados entre sí, porque en general, por ejemplo, en los barrios donde vive la gente más desfavorecida, el nivel socioeconómico es mucho más bajo. También son barrios en los que viven más minorías étnicas y tienen menos acceso a zonas verdes, a recursos de alimentación y demás. Con lo cual realmente el vecindario es importante, pero porque además aglutina una serie de condicionantes sociales que se relacionan entre sí. En cuarto lugar, vamos a hablar de las minorías étnicas. Bueno, ya hemos dicho, en general las migraciones, las poblaciones migrantes aglutinan mucho de los determinantes sociales que hemos descrito previamente, ¿no? Además, en estas poblaciones se asocia un estrés importante por el hecho de migrar. Y además no hemos de olvidar que por ejemplo, en el caso de nuestro país, muchas de las poblaciones migrantes vienen de países de origen con una alta prevalencia en diabetes, como pueden ser, por ejemplo, India, Pakistán, norte de África, América Latina, ¿no? Y muchos de ellos además tienen unas barreras muy importantes de idioma, con lo cual acuden tarde cuando las complicaciones por la diabetes son muy importantes y tienen menos recursos para afrontar toda la patología que se les aborda. Y ahora vamos a hablar de un determinante social muy importante, que es el género y el sexo y el género, y qué impacto tienen las personas con diabetes. Sabemos que no es lo mismo sexo que género. Sexo es toda aquella información genética que está en los cromosomas de los hombres y de las mujeres, que es diferente. El papel de las hormonas sexuales, que tiene un impacto muy diferente para hombres y mujeres y que actúan en órganos distintos. Luego, por otro lado, sabemos que la mujer tiene un papel muy importante en la reproducción, mientras que el género es todos aquellos determinantes sociales que tienen que ver en el comportamiento diferente entre hombres y mujeres, en cómo el papel social de la mujer, en cómo buscar ayuda ante los síntomas de la enfermedad, cómo buscar recursos, cómo participar en campañas de prevención y demás, que es muy diferente, y en cómo afronta la enfermedad el hombre y la mujer, que es muy diferente entre sí. Para empezar, vamos a hablar de cómo es el diagnóstico en las personas con diabetes. Sabemos que el diagnóstico es muy diferente entre hombres y mujeres. Cuando el hombre llega al diagnóstico de la diabetes, en general es mucho más joven, con un índice de masa corporal mucho más bajo. O sea, las mujeres, cuando se diagnostica la diabetes, tienen mayor grado de obesidad, generalmente son más mayores, casi siempre tras la menopausia. Y desde luego las determinaciones que también tenemos para unos y otros son diferentes. En general, el hombre tiene glucemias en ayunas mucho más altas, y en cambio las mujeres tienen glucemias postprandiales mucho más elevadas. Generalmente hacemos el diagnóstico de diabetes con analíticas en ayunas, con lo cual generalmente a la mujer le hacemos el diagnóstico de la diabetes mucho más tarde, porque cada vez están más en desuso los test o las sobrecargas de glucemia, que es lo que nos diagnosticarían antes a la mujer de diabetes. La Organización Mundial de la Salud insiste en que el género influye en la salud de las mujeres de forma importante, ¿no? Y dice, los determinantes de la salud, hay unos determinantes relacionados con el género, hay diferentes conductas entre hombres y mujeres en relación con la salud, y desde luego la respuesta que da el sistema sanitario también es diferente para hombres y para mujeres, ¿no? En general, a la mujer se tarda mucho más de diagnosticar, sobre todo, bueno, ya hemos dicho, de alguna manera, por la forma de presentarse la diabetes, que es diferente en hombres y mujeres, pero, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular también es muy diferente en hombres y mujeres y se diagnostica mucho más tarde en las mujeres porque se manifiesta de una manera más atípica, ¿no?
La OMS también recalca que hombres y mujeres tienen que participar de una manera equiparable en los ensayos clínicos, cosa que hasta ahora no está pasando. La presencia de las mujeres en los ensayos clínicos es de un 38%, lo que de alguna manera da un sesgo elevado en el diagnóstico, en los resultados que salen luego de los fármacos, y muchas veces la mujer, los beneficios no son significativos, probablemente por la poca potencia que tienen al estar menos incluidas en los estudios clínicos, y desde luego se generalizan los beneficios que hay en los hombres, se generalizan también para tratar a las mujeres. En el futuro habrá mucha mayor presencia de los determinantes sociales, y desde luego pensamos que para abordar y poder tratar de forma adecuada los determinantes sociales no va a depender solo de los sistemas sanitarios. Desde luego necesitaremos equipos multidisciplinares con médicos, enfermeros, pero necesitaremos trabajadores sociales, educadores también, y sobre todo trabajadores sociales incluidos en los equipos para abordar a la persona con diabetes. Desde luego tiene que haber unas políticas mucho más amplias. Tendrán que participar también arquitectos en el diseño, ya hemos visto, de los barrios y de las ciudades, y desde luego políticas que de alguna manera eviten la desigualdad en salud, que es lo que va a perpetuar estas desigualdades en la persona con diabetes.